Continuando con la explicación de patología, el día de hoy hablaremos acerca de la patología pulmonar. Bien, hemos visto una serie de patologías y de clases de patologías alrededor de estas semanas. El día de hoy hablaremos de patología pulmonar y explicaremos desde un inicio con las patologías pulmonares con malformaciones congénitas. Bien, hablemos acerca de las malformaciones congénitas. Ok. En primer lugar tenemos la hipoplasia pulmonar. El término hipoplasia pulmonar se refiere a la pérdida en este caso, de volumen, de peso y de número de asinos alveolares. Es decir, van a estar disminuidos estas características pulmonares y va a estar asociado principalmente a una patología muy importante, que es el oligohidramnios, que recordemos que es la disminución del líquido amniótico en este caso las gestantes, pues, ¿no? También está asociada a las hernias diafragmáticas, ya que normalmente recordemos que el diafragma divide del tórax con el abdomen. Recordemos que acá hay un hiato diafragmático, ¿no? Pues donde sale, ¿no? El estómago en este caso. Disculpen el dibujo. Es el diafragma y en este caso por acá van a encontrarse los pulmones, pues, ¿no? En este caso, si es que hay una hernia diafragmática, puede que una porción del estómago esté ocupando mucho más espacio a nivel del tórax y el pulmón va a ceder ese espacio, por lo cual se va a generar la hipoplasia pulmonar. Ahora también los quistes renales y la anencefalia, que normalmente está asociada principalmente a la muerte en los prematuros, ¿no? En este caso, en los neonatos, normalmente no llegan a vivir mucho tiempo. Bien, hablemos acerca de los quistes broncogénicos. Esto se va a dar a nivel de los bronquios, bronquiolos, y va a estar recubierto principalmente por epitelio bronquial. No nos olvidemos, o epitelio bronquial o epitelio respiratorio, que es el pseudoestrificado cilíndrico ciliado. Bien, entonces, ¿cuál es su mecanismo de afección? Los bronquios o bronquiolos se van a encontrar dilatados y estas no van a tener función, por lo cual le va a quitar espacio funcional al pulmón. Es decir, no van a estar funcionando de manera adecuada los pulmones. Es por eso que se le llama quistes broncogénicos. Ahora, cuando hablamos de secuestro pulmonar, el secuestro pulmonar se refiere a la no conexión de las vías aéreas con el pulmón. Cuando hablamos acerca de, en este caso, pues, ¿no? De secuestro pulmonar, nos vamos a referir que una parte va a estar en este caso sin conexión de las vías aéreas. Sin embargo, va a estar irrigado de manera normal. Es decir, no va a ser funcional, eh, pero va a estar normalmente vivo, por así decirlo, ¿no? Porque recordemos que si no hubiera irrigación, hubiera un problema de necrosis. Y principalmente, en este caso, ¿no? Pues el cuerpo lo mantiene vivo a ese tejido, pero no es funcional. Entonces, esto es donde lo vamos a observar. Vamos a tener dos áreas importantes donde se va a presentar el secuestro pulmonar. A nivel extralobar, vamos a tener en lactantes y normalmente se va a desarrollar en el mediastino. Y las intralobales que se van a dar en el parénquima pulmonar y va a estar asociado normalmente en niños mayores y adultos, asociado normalmente a un proceso de infección. Bien, ahora hablemos acerca de las atelectasias. ¿Qué son las atelectasias? Las atelectasias es el colapso del pulmón o la expansión incompleta de este. Cuando hablamos del colapso del pulmón, vamos a irnos a esta imagen. En este caso, vemos cómo el pulmón está normalmente fuera de su rango límite, es decir, se encuentra colapsado por este proceso de acá de compresión. Ahora también hay el proceso de expansión incompleta, donde en la resorción y en la contracción. Y bueno, vamos a explicarlo más a detalle. Bien, cuando hablamos acerca de las atelectasias, vamos a tener tres niveles de atelectasia. Cuando hablamos de una atelectasia por resorción, por compresión y por tracción. La resorción y la compresión son atelectasias reversibles. La resorción
es la obstrucción completa del bronquio, asociado a enfermedades como la bronquitis crónica, el asma por un cuerpo extraño o, en este caso, neoplasias bronquiales, ¿no? En acá se ha borrado. Vamos a completarlo, neoplasias bronquiales, ¿ok? ¿Qué quiere decir el proceso de resorción? Es decir, que se va a obstruir el bronquio por estas características o manifestaciones clínicas que les he mencionado. Cuando es por moco, cuando la bronquitis crónica, en este caso va a haber la hipersecreción de moco gracias a las células caliciformes que se encuentran dentro de esta. Además, por el espasmo del músculo liso que tiene, en este caso, el pulmón. Bueno, específicamente los bronquios y bronquiolos, ¿no? Cuando hablamos acerca también de un cuerpo extraño, estamos asociados principalmente a los niños, por las monedas o porque tienen el complejo de alcancía, ¿no? Y en este caso las neoplasias bronquiales también, ¿no? Bueno, cuando hablamos de un problema de compresión, hablamos acerca de un daño en el espacio pleural con líquidos externos. En este caso vamos a tener tres tipos de líquido. Bueno, dos líquidos y uno gaseoso. Cuando hablamos de un derrame pleural y de una hemorragia. Recordamos que el derrame pleural o líquido pleural va a estar asociado a enfermedades que aumenten la presión hidrostática, como la insuficiencia cardíaca y la insuficiencia hepática. Puede haber muchas más patologías detrás de esta, ¿no? Sin embargo, son las más resaltantes. Cuando hablamos de un proceso de hemorragia, puede ser por un aneurisma, ¿no? Por eso que se va a presenciar sangre. Y el neumotórax es por, en este caso, cuando ingresa aire a la pleura, ¿no? En este caso se denomina neumotórax. Puede ser por cuchillo o también puede ser cuando hay algún tipo de fractura a nivel de las costillas y esta perfore las capas de la pleura, la parietal, y hace que ingrese pues aire y se forme el neumotórax. En este caso, estas dos atelectasias, como les mencionaba, son reversibles. Cuando hablamos de una atelectasia irreversible, nos vamos a recordar de la tracción. En este caso, la tracción, no nos olvidemos por conceptos de física, pues que es una lucha de presión contra otra presión. Bueno, eso es en este caso en compresión, disculpen. En tracción no es así. En la tracción se va a formar la famosa fibrosis pulmonar. Y esta fibrosis pulmonar va a hacer que el pulmón no se llegue a insuflar como normalmente lo hace. En este caso va a estar intervenido la modificación de los tabiques pulmonares porque van a producir mayor colágeno y el colágeno va a hacer que se cicatricen poco a poco estos tabiques pulmonares. Ahora, la expansión en este caso no se va a poder llevar de una misma manera porque ya está con fibras de cicatriz, ¿no? Que está como material de fibrinógeno. Entonces, vamos a hacer que en este caso está asociado también a la inhalación de material inorgánico, ¿no? Bueno, hablemos ahora de las lesiones pulmonares agudas. Cuando hablamos de una lesión pulmonar aguda, es normalmente un periodo menor de 7 días y estas pueden progresar a neumonía intersticial aguda o síndrome del distrés respiratorio del adulto o agudo, ¿no? Bueno, en este caso, primero hablemos del edema pulmonar. El edema pulmonar es una patología aguda, que en este caso vamos a ver que tiene varias causas, ¿no? Insuficiencia cardíaca izquierda, hipertensión arterial, la insuficiencia renal, las valvulopatías, ¿no? Bueno, entonces, aparte de esas causas, también vamos a ver las lesiones microvasculares. Cuando hablamos acerca de lesiones microvasculares, es por daño directamente a la pared alveolar. Entonces también van a ser causantes de un edema, pero causado a una lesión microvascular, no a una alteración de las presiones. Bueno, entonces, cuando hablamos acerca de un edema, el edema puede volverse crónico, ya que en este caso, cuando una persona tiene edema, tiene la predisposición a tener algún tipo de infección por presentar el edema. Y
Cuando hablamos de un edema que tiene algún tipo de enfermedad infecciosa, esta puede evolucionar a una patología crónica, causando así la fibrosis, en este caso una hemorragia, y también va a conllevar al síndrome de distrés respiratorio agudo. Normalmente si observamos hemorragia en los pulmones, vamos a encontrar que está con hemosiderina, ya que los macrófagos están fagocitando. En este caso va a haber una inmaduración de color marrón. Bueno, entonces en el edema pulmonar vamos a observar un signo clásico en este caso, cuando escuchamos al estetoscopio. En este caso van a ser los crepitantes. Los crepitantes están asociados normalmente a neumonía y edema pulmonar. Porque la neumonía, ¿por qué? En la neumonía recordemos que va a haber una hipersecreción. Entonces va a estar asociado con los líquidos, al igual que con el edema pulmonar. Y es por eso que se va a escuchar un sonido de crepitante. Cuando hablamos de un sibilante o un roncante, está asociado al asma, ya que se encuentra el líquido normal en el bronquio. Esto es en el bronquio, no nos olvidemos, sibilantes y roncantes. Sin embargo, la neumonía y el edema pulmonar es a nivel de los alveolos, no nos olvidemos. Bueno, entonces, hablemos ahora de una nota característica de los edemas pulmonares. Los pulmones se encuentran pesados, húmedos y crepitantes en vaso. Los espacios aéreos con precipitado rosa granular. Si recordemos a manera práctica la histopatología de cómo se ve el edema pulmonar, pues observaremos que se encuentra de un color rosáceo, ¿no? Bueno, ahora hablemos acerca de las causas de un edema. Cuando las principales causas de un edema son el aumento de la presión hidrostática, disminución de la presión oncótica, obstrucciones linfáticas, lesiones directas o lesiones indirectas y también el daño microvascular. Y en acá está todos, ¿no? Bueno, hay también edema de origen desconocido como son en las grandes altitudes, ¿no? Bueno, en este caso cuando hablamos de la presión hidrostática aumentada, insuficiencia cardíaca, sobrecarga de volumen, obstrucción de vena pulmonar, presión oncótica, hipoalbuminemia, síndrome nefrótico, hepatopatía, enteropatía, obstrucción linfática que es la menos frecuente, muy poco frecuente. En las lesiones directas, en específico, en acá vamos a hablar de los gases inhalados, que tiene que ver mucho con la neumoconosis, que es una patología por la inhalación de gases, pues, ¿no? Y va a estar asociado también al edema. Y bueno, sigamos entonces con la explicación. Bien, ahora hablaremos acerca del síndrome de distrés respiratorio agudo, síndrome de dificultad respiratoria aguda. Normalmente esta patología tiene que estar asociado a la emergencia, ya que debe ser tratado de manera inmediata. Cuando hablamos de un síndrome de dificultad respiratoria aguda, va a ser de manera simple, vamos a resumir cómo es el mecanismo, en este caso, la fisiopatología. Los neumocitos tipo 2 dejan de producir líquido surfactante y esto va a conllevar a un proceso de atelectasia. Entonces, en este proceso de atelectasia, que ya lo hemos mencionado, va a ser el proceso de colapso del pulmón o expansión incompleta. No nos olvidemos ese concepto de la atelectasia. Recordemos a manera fisiológica para qué sirve el neumocito tipo 2. Recordemos que esto es pues el alveolo, ¿no? En este caso, siempre por el vapor de agua, por la presión del vapor del agua, va a estar recubierto por agua el alveolo. Sin embargo, recordemos una de las propiedades físicas del agua, que es la adhesión molecular. Recordemos que normalmente las moléculas de agua hacen que se agrupen, así contrayendo el alveolo. No nos olvidemos, el agua contrae. Sin embargo, el líquido surfactante hace que esta capa de agua que está acá se interponga dentro de las moléculas de agua, líquido surfactante, y hace que se vuelva a expandir el alveolo, generando en este caso el proceso de respiración o de ventilación normal. Entonces, esa es la importancia del líquido surfactante. Rompe la presión o la tensión superficial del agua a nivel del alveolo. Entonces, vamos a asociar el síndrome de dificultad respiratoria aguda con una enfermedad
de los bebés, que es la enfermedad de la membrana hialina. En el Lachman menciona pues que a la semana 34 es suficiente para que puedan, en este caso, tienen el líquido surfactante suficiente para poder nacer, pero generalmente esta se forma a partir de la 28ª semana. Y en el Lachman menciona que en 2 semanas antes del nacimiento el líquido surfactante aumenta mucho más que en la semana número 34. Entonces, la enfermedad de membrana hialina no es más que el colapso parcial de los alvéolos y en este caso va a causar el 20% de muertes en los recién nacidos. Bien, entonces eso es el síndrome de dificultad respiratoria aguda. Ahora, para entender un poco más, es una lesión capilar alveolar difusa que va a presentar edema grave que puede estar asociada a insuficiencia respiratoria refractaria a oxígeno. Por más que en este caso el oxígeno esté presente, pues no va a llegar el suficiente oxígeno, ya que no hay una correcta insuflación, no se insufla de manera adecuada el pulmón o en este caso los alvéolos están colapsados. Cuando hablamos de imagenología, en una radiografía vamos a encontrar infiltrados bilaterales, infección sobreañadida y la mortalidad en los adultos está asociada al 60% de los casos. En características vamos a encontrar que va a estar presente una exudado de fibrina, formación de la membrana hialina y la formación de la membrana hialina es ocasionada por la muerte de neumocitos tipo 1 que ya están necróticos y por las proteínas exudadas. En este caso también va a estar presente el proceso de inflamación. Los neutrófilos y macrófagos van a liberar radicales libres, enzimas, citoquinas y oxidantes, lo cual va a hacer que el proceso de inflamación se incremente. Y entonces el cuerpo, en respuesta a la inflamación, va a hacer que los neumocitos tipo 2 mueran, igual que los neumocitos tipo 1. Por lo tanto, el líquido surfactante va a hacer que disminuya, por lo cual se va a presentar la atelectasia y el edema. Bien, entonces, cuando hablamos de una fase aguda de síndrome de dificultad respiratoria, vamos a ver que los pulmones se van a encontrar firmes, rojos, encharcados y con edema. Van a estar presentes con los crépitos, ¿no? Los crepitantes. Y va a tener otra fase, que es la fase proliferativa o organizativa, en la cual se va a formar las fibrosis intersticiales y van a estar asociados también con infecciones bacterianas. Bien, ahora también vamos a tener otra patología que es la neumonía intersticial aguda, en la cual van a estar intervenidas las membranas, estromas y tabiques, y la cual hace que en este caso tengas una neumonía, en este caso anormal, donde no se va a dar a nivel alveolar, ¿no? Porque va a ser en otra parte. Sin embargo, esta tiene normalmente una etiología desconocida, pero podemos asociarlos a una de las enfermedades muy famosas, que es el COVID-19. Cuando hablamos de una neumonía intersticial aguda, está asociada a la mortalidad en un 50% de los casos. Un tratamiento del COVID a razón de esta fue utilizar corticoides después de los 7 días que te había dado la enfermedad y así se evitaba el proceso de la fibrosis, ya que recordemos que la fibrosis es un proceso irreversible, por lo cual hace que el paciente tenga que estar cargando siempre con su balón de oxígeno. Entonces es lo que no se quiere. Bueno, esto es la fisiopatología de cómo se forma en este caso las membranas hialinas, como el neumocito tipo 2 deja de producir líquido surfactante. Y bueno, veamos acá que el surfactante está inactivado por el daño epitelial que se ha hecho. En este caso también por las respuestas de las citocinas, por los radicales libres y por las proteasas, las cuales han dañado el epitelio. Además, recordemos que los neumocitos tipo 1 van a estar necrosados y van a formar las membranas hialinas, es las cuales que están acá. Y en este caso el pulmón va a hacer la producción de fibroblastos y procolágeno, la cual va a hacer que el tejido se vaya fibrosando poco a poco. Además, miremos que en el proceso de transmigración, en este caso, va a estar el endotelio separado por la migración de los neutrófilos hacia el proceso de sepsis, ¿no? Recordamos que el síndrome de dificultad respiratoria aguda, varios autores lo definen como sepsis localizada. Y es así,
Por lo cual, en este caso, van a ser en respuesta los neutrófilos y los macrófagos para que vayan a interactuar directamente con el daño que está ocasionando a nivel alveolar. Bueno, entonces hablemos ahora de las afecciones asociadas al desarrollo del síndrome de dificultad respiratoria aguda. ¿Cómo puede ser una infección? Principalmente que es una sepsis localizada, una infección pulmonar difusa, en las físicas y lesiones, un traumatismo, unas fracturas con embolia grasa. Recordemos que en este caso, cuando ocurre una fractura en los huesos, recordemos que también hay médula ósea roja y médula ósea amarilla. Esta médula ósea amarilla es grasa y esa grasa va a pasar a través de las venas. De las venas se van a ir normalmente a los bronquios y en este caso es como forma una embolia grasa. Ahora, por los irritantes inhalados, por la toxicidad por oxígeno, cuando al paciente le das una dosis normalmente mayor de oxígeno, cuando su fracción inhalatoria del oxígeno es 21%, no nos olvidemos. Ahora también el humo. Las personas que fuman, también las personas que cocinan a leña, las lesiones químicas, las afecciones hematológicas y otras derivadas o disolventes orgánicos. Normalmente el adenocarcinoma de pulmón está asociado a cocinar con leña y es normalmente más en mujeres que en varones. Uno, por el carácter cultural, porque recordemos que en nuestro medio las mujeres son las que cocinan mucho más. Además, las que como están cocinando mucho más, están más expuestas al humo, pues, ¿no? Y en este caso a nivel patológico, cuando observamos un corte, vamos a ver la formación de estas membranas hialinas, ¿no? Y en este caso que los alvéolos se encuentran colapsados, ya que no tienen surfactante, líquido surfactante. Bueno, ahora hablamos acerca de una enfermedad muy importante para derivar las enfermedades pulmonares, de carácter obstructivas y de carácter restrictivas. Cuando hablamos de carácter obstructivas, hablamos del EPOC, y en este caso va a estar las enfermedades de enfisema, bronquitis crónica, asmas y bronquiectasias. Cuando hablamos de enfermedades restrictivas, va a estar 1. El desorden de la pared torácica, es decir, el pulmón va a estar normal, sin embargo el problema va a estar en la pared torácica. En ahí va a estar las enfermedades, la obesidad severa, enfermedades pleurales y desórdenes neuromusculares. En el 2 vamos a encontrar enfermedades intersticiales del pulmón, que pueden ser agudas y crónicas. En este caso vamos a encontrar el síndrome de dificultad respiratoria aguda, la neumoconiosis, la fibrosis intersticial y las enfermedades infiltrativas. Y en acá vamos a encontrar a las neoplasias. En las obstructivas vamos a encontrar que el enfisema, en este caso va a ser el tabique alveolar se va a encontrar roto, la cual va a formar bulas y en este caso van a ser bulas no funcionales que solo aceptan dióxido de carbono, por lo cual no van a hacer el intercambio gaseoso. Cuando hablamos de la bronquitis clínica, es una inflamación continua, la cual produce una hipersecreción de moco y en este caso también va a ser espasmo del músculo liso. En el asma, normalmente recordemos que el asma es normalmente principalmente en los niños. Entonces, esta se va a detener normalmente a los 12 años. En las mujeres es de mayor evidencia que continúe hasta la adultez. Y en los varones que normalmente para en la niñez. Y cuando hablamos de un proceso de asma en recién nacidos o en infantes, hablamos de asma cuando es mayor de 2 años el niño y cuando es menor de 2 años se denomina bronquiolitis, que es un pseudoasma. Bueno, el asma es hereditario. Una frase para recordar cómo funciona el asma es que el asma se nace y no se hace. Bien, cuando hablamos de enfermedades restrictivas, que son desórdenes de la pared torácica, vamos a ver la obesidad severa. Una de las estrategias para esto es que duerman boca abajo, abrazado a una almohada por no respirar bien. Y también enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. En la enfermedad pleural, la paquipleuritis, en los desórdenes neuromusculares, alguna alteración de un músculo, por lo cual no funcione bien el proceso de ventilación, ¿no? Bueno, el asma, como les mencionaba, nace y no se hace. En este caso, el asma, el enfisema y la bronquitis crónica y las bronquiectasias se superponen para desarrollar algún tipo de crisis obstructiva. Bien, entonces hablábamos acerca del EPOC, ¿no? El EPOC es la enfermedad pulmonar obstructiva.
En este caso es el aumento de la resistencia en el flujo aéreo, por lo tanto hay dificultad para respirar. El enfisema, como les mencionaba, son bulas no funcionales asociadas al CO2 y la retención de CO2, por lo cual ocurre un proceso de acidosis. Normalmente está asociado a las personas de 50 a 75 años de edad. Bien, en este caso, cuando hablamos también de un proceso de enfisema, también va a estar asociado a la bronquitis crónica. La bronquitis crónica es la hipersecreción de moco. En este caso va a estar también asociado a la neumonía, que esta se va a encontrar en los alveolos, y en este caso se va a activar el proceso de elastasa, lo cual va a generar fibrosis. La suma de enfisema más bronquitis crónica nos da EPOC. Bien, entonces, una característica sintomatológica de la bronquitis crónica es que la tos es persistente con expectoración por mayor de 3 meses. En la histopatología vamos a encontrar la hipertrofia glandular, la secreción de moco, hipertrofia del músculo liso, bronquiolitis, hipersecreción de moco y metaplasia de células caliciformes. Para determinar qué es bronquitis crónica o no, es el índice de Reit, la cual nos dice B por C sobre A por D. B por C es la zona glandular donde se encuentran las glándulas productoras de moco. Y en la A vamos a encontrar la base de la membrana y D es la distancia glandular con el cartílago. En este caso nos va a determinar si hay o no bronquitis. Bien, entonces en acá es una diferencia muy importante de diferencias con una bronquitis crónica o una bronquitis con un enfisema. Normalmente la bronquitis es en personas más jóvenes relativamente, que son de 40 a 45 años. Sin embargo, un enfisema ocurre en personas de 50 a 75 años de edad. La disnea es leve y tardía en la bronquitis y el enfisema es intenso y temprana. Tos temprana, esputo abundante, esputo escaso. Infecciones frecuentes y en la enfisema infecciones ocasionales. Insuficiencia respiratoria no presente o periódica en la bronquitis y en la enfisema es terminal. El corazón pulmonar frecuente, infrecuente y terminal. La resistencia a las vías respiratorias en la bronquitis se encuentra aumentada y en el enfisema se encuentra normal o ligeramente aumentada. La retracción elástica en la bronquitis es normal y la retracción elástica en el enfisema es baja. La radiografía de tórax vamos a observar vasos prominentes del corazón más grande y en el enfisema vamos a ver la hiperinsuflación del corazón tamaño normal, ¿no? Los pulmones se van a encontrar hiperinsuflados. Y en este caso, cuando vemos un aspecto macroscópico o bueno, a simple vista del paciente, en la bronquitis son azules y en el enfisema son sopladores rosados. Bien, sigamos. Ahora vamos a hablar acerca del asma, que no olvidemos que igual es una enfermedad asociada o predisponente a un EPOC. Bien, entonces, el asma es un broncoespasmo reversible de la tráquea y bronquios por hiperactividad del músculo liso más el moco que es formado por las células caliciformes. Bien, entonces un tratamiento clásico para el asma es en este caso la nebulización con el uso de corticoides para que limpie la zona de mucosas. En este caso puede ser alérgico o no alérgico. Normalmente recordemos el alérgico está asociado a la hipersensibilidad de tipo 1, como en este caso es porque utiliza la inmunoglobulina E. Y hay varios agentes que son causantes de esto, pues no, y acá está. En este caso, el alérgico también tiene predisposición por antecedentes familiares y agentes ambientales. Y en este caso no alérgico es normalmente a los fármacos, infecciosos, irritantes químicos y no está asociado a la inmunoglobulina E. El ibuprofeno en este caso también tiene mucho que ver en este caso. Y el asma puede volverse crónico si es que está presente la atelectasia, la fibrosis, la hipertrofia del músculo liso y de las glándulas submucosas, lo cual va a hacer que cause una broncoconstricción total y le puede llevar a un proceso de muerte. Ahora, hablamos acerca de la bronquiectasia. La bronquiectasia es la infección necrosante crónica de los bronquios y bronquiolos, la cual presenta dilatación anormal y permanente de las vías aéreas. En la sintomatología vamos a encontrar tos, fiebre, esputo purulento abundante, que está asociado normalmente al proceso de insuficiencia respiratoria. Y en este caso está asociado a enfermedades hereditarias como la fibrosis quística,
la obstrucción e infecciones como neumonía, aspergilosis, tuberculosis, artritis reumatoide, tumores o cuerpos extraños. En la histología vamos a encontrar que es una inflamación mixta, ya que encontramos neutrófilos y linfocitos, y vamos a encontrar fibrosis en las vías aéreas distales de los lóbulos inferiores. Ahora hablemos acerca del EPID. Enfermedades pulmonares intersticiales difusas. En este caso vamos a observar pues cuáles son las que generan en este caso fibrosis, ¿no? Que están normalmente asociadas al intersticio. Y en este caso vamos a utilizar la triconómica de Mason para observar el proceso de fibrosis, ya que tiñen el colágeno, ¿no? Y vamos a ver los focos de fibrosis. Bueno, hablemos acerca de las enfermedades pulmonares restrictivas. La enfermedad pulmonar restrictiva se refiere a la reducción de la expansión del parénquima con disminución de la capacidad pulmonar total. En lo que vamos a encontrar a nivel imagenológico, vamos a encontrar la infiltrado difuso y el vidrio deslustrado y también el famoso panal de abeja. Vamos a encontrar inflamación crónica difusa y fibrosis intersticial. Y también vamos a observar lesión del epitelio por agentes inhalados o transportados, generando alveolitis con liberación de citoquinas, fibrógenos y oxidantes. Bueno, una fibrosis pulmonar idiopática es asociado también a una neumonía intersticial usual. Vamos a ver que la fibrosis va a progresar y se va a generar la hipoxemia en los lóbulos inferiores. Y en este caso vamos a encontrar la destrucción pulmonar en panal de abeja con espacios quísticos e hiperplasia epitelial. Bien, ahora hablemos acerca de la sarcoidosis. La sarcoidosis también es una enfermedad pulmonar restrictiva. La sarcoidosis va a estar caracterizado por dos cosas, y no quiero que se olviden, es la fibrosis intersticial y los granulomas, normalmente en ganglios y en pulmón, en el 90% de los casos. Y el otro 10% puede ser en este caso en otras partes. Y esa enfermedad, la sarcoidosis, es una enfermedad sistémica. Cuando hablamos a nivel molecular, lo que ocurre es el aumento de linfocitos TSD4 con el interferón gamma y la interleuquina 2. Bueno, hablemos acerca ahora de la neumoconiosis. La neumoconiosis es la aspiración crónica de minerales orgánicos, gases y vapores. En gases encontramos la parafina, en orgánicos podemos encontrar el acerrín y en vapores los diferentes tipos de gases. Bien, ingresa al pulmón cuando es mayor a 5 micrómetros y en este caso ingresan normalmente los alveoles y cuando es menor a una micra se quedan suspendidas. En este caso la antracosis, que está asociado a la coloración de un color negruzco al pulmón por la presencia de carbón, el carbón simple, en este caso neumoconiosis de trabajadores de carbón simple, que vamos a encontrar tos, esputo negro por los macrófagos. En la silicosis vamos a encontrar que es asociado a la fibrosis crónica nodular y densa. Enfermedad del minero, como ya les mencionaba, en la asbestosis o el amianto y en la beriliosis la presencia de berilio. Bien, en este caso los macrófagos van a inducir a factores fibrogénicos, las cuales van a ser a la vez mediadores de la inflamación y va a hacer que el proceso, bueno, en este caso el epitelio se encuentre fibrosado. En la beriliosis, silicosis, asbestosis, enfermedad del minero y los de metales pesados, de aluminio, vamos a ver que la fibrosis pulmonar se va a encontrar presente. A nivel histopatológico, vamos a observar que en la silicosis se va a encontrar en forma de remolino, en la asbestosis en forma de pesas y en la enfermedad del minero o en la antracosis vamos a encontrar pues los macrófagos con carbón. Y la siderosis, la varitosis y la estañosis no genera fibrosis. Bien, vamos a ver ahora acerca de enfermedades vasculares del pulmón. En este caso vamos a estar dos. Una que es embolia pulmonar y la otra que es hemorragia e infarto. Embolia pulmonar ocurre a nivel venoso. Ejemplo, trombosis venosa profunda. Normalmente también vamos a ver que está asociado a quemaduras, fracturas y cáncer, al igual que en una enfermedad vascular del pulmón de tipo arterial. En la hemorragia e infarto, el más común es una causa de una aterosclerosis. Bien, entonces hablemos acerca ahora de infecciones pulmonares. Las infecciones pulmonares pueden ser causadas por virus, bacterias, hongos y parásitos. Parásitos, quistina tídico, toxocariasis, ascariasis, por el ciclo de Loeffler. En hongos podemos encontrar, en este caso, la aspergilosis, podemos encontrar la histoplasmosis, entre otros, ¿no? En bacterias, la neumonía tradicional, causada por las bacterias que ya conocemos, Streptococcus pneumoniae, Enterobacteriaceae, Klebsiella pneumoniae, entre otros, ¿no?
Y en virus como el COVID, el SARS, H1N1, la gripe aviar, entre otros, ¿no? Que son normalmente intersticiales. Esa es la diferencia de una neumonía de virus y bacterias. Una neumonía de virus, ¿dónde ocurre? A nivel intersticial. Y una neumonía bacteriana ocurre a nivel alveolar, ¿no? La cual es tradicional. Bueno, en las infecciones pulmonares vamos a ver la disminución del reflejo de la tos, es decir, el reflejo tusígeno va a estar disminuido. La lesión del aparato mucociliar, en este caso, va a estar dañado por la presencia de tabaco. La disminución de la función fagocítica del macrófago es en este caso, radical libre y tabaco. Edema y congestión, insuficiencia cardíaca, acumulación de secreciones y infección de efectos de la inmunidad innata. Y bueno, acá están varias infecciones que pueden causar neumonía. En este caso hablamos acerca también de la neumonía extrahospitalaria, las cuales se curan con antibióticos, y las neumonías nosocomiales, que son resistentes a antibióticos. Pues no, y acá están varios tipos de esta. Bien, las características de una neumonía es que va a tener la congestión, la hepatización roja, hepatización gris y resolución. Y la fase final, la complicación. En una congestión vamos a observar de una hora a las 24 horas. Una hepatización roja vamos a encontrar exudado neutrofílico y eritrocitos. Hepatización gris, eritrocitos desintegrados, exudado fibrino supurativo. Y la resolución vamos a encontrar la degradación enzimática y celular del exudado. Además que vamos a encontrar un proceso final de la complicación, que vamos a encontrar abscesos y empiemas. Y se estarán preguntando qué es un empiema. En este caso es la migración de la pus hacia el espacio pleural. Y en este caso la sepsis, que puede causar un shock séptico. Bien, ahora hablemos acerca de las granulomas y sarcoidosis. Las enfermedades granulomatosas, recordemos que va a ser la sarcoidosis, que no va a generar necrosis central, pero va a tener dos procesos importantes que ya les mencionaba hace un momento: fibrosis y granuloma. En mujeres es normalmente más común y que sean de raza blanca. Se va a formar en el 60% de los casos cuerpos de Schaumann, que son proteínas calcificadas laminares, y también el cuerpo asteroide, ¿no? Que son inclusiones estrelladas de células gigantes. Recordemos que es sistémica, que es de etiología desconocida, y en este caso está presente en los granulomas el linfocitos TSD4 más los macrófagos. Bien, ahora otra enfermedad granulomatosa que también vamos a hablar es la tuberculosis. Recordemos que el Perú en Latinoamérica es el segundo lugar en tuberculosis. La tuberculosis normalmente está dada en personas en menores de 15 años. Bien, como les mencionaba, ¿no? La tuberculosis está asociada normalmente en menores de 15 años, 10 a 11% total de los casos de TBC. La tasa de mortalidad es mucho mayor en las zonas urbanas que en las zonas rurales. ¿Por qué? Porque en las zonas urbanas, recordemos que hay hospitales, hay fármacos para tratar la tuberculosis. ¿Y por qué? Entonces, hace que la mutación de estas bacterias sea multidrogoresistentes, o sean mucho mayor resistentes a los tratamientos antibióticos, por lo cual la tasa de mortalidad es mucho mayor en las zonas urbanas, ya que son especies de mayor agresividad y de mayor resistencia. Bueno, la forma clínica más frecuente en menores de 4 años es la primoinfección. La TBC también puede tener el proceso de reinfección, que es más frecuente en a personas de 15 y 19 años. La tasa de letalidad más alta es en menores de 4 años, y es el Perú en el segundo lugar en el mundo, ¿no? Bueno, ahora, en este caso, la Mycobacterium también es conocido como bacilo de Koch, y normalmente se localiza en pulmones, pero puede afectar a cualquier órgano del cuerpo. Bien, el agente causal en la mayoría de casos es el Mycobacterium tuberculosis, pero es en el 98% de los casos. Sin embargo, existen Mycobacterium bovis y Mycobacterium caprae, que normalmente está asociado a la TBC bovina. En este caso, la característica de los Mycobacterium tuberculosis es que son bacilos gram positivos, ácidos alcoholresistentes, por lo cual se utiliza la tinción Sil-Nielsen para poder observarlos. Son aerobios estrictos, intracelulares y no esporulados.
El proceso de infección está mediado por tres cosas: un agente causal, un reservorio y un mecanismo de transmisión. Cuando hablamos acerca del reservorio, es en el humano. El agente causal ya sabemos que es Mycobacterium tuberculosis. El reservorio, el humano. Y el mecanismo de transmisión son a través de las gotitas de flujo, que son las gotitas que se expulsan al hablar. En este caso, los bacilos de Koch en número de 1 a 3 forman los núcleos de esas pequeñas gotitas. Bueno, ahora en los tebecianos normalmente son de 10 a 20 personas por año el contagio, ¿no? También tiene formas extrapulmonares, pero no son contagiosas. Pero cuando la cantidad de bacilos de Koch es mayor a la 10 a la quinta por mililitros, pues es mucho más peligroso a que se infecte. Las muestras de tejido con beca normalmente son 10% solo positivos, por lo cual es mucho mejor hacer un cultivo para determinar si es tuberculosis o no. Cuando hacemos el gold estándar de los bacilos de Koch, vamos a utilizar el cultivo de agua y también el Lowenstein-Jens, las cuales son las mejores para determinar si son, en este caso, Mycobacterium, ¿no? Bueno, en este caso también los factores de riesgo. El factor de riesgo, no nos olvidemos que es pues el VIH, los diabéticos, hacinamiento, albergues, malnutrición, contactos intradomiciliares en los menores de 5 años y en los mayores de 65 años. Recordemos los tres factores muy importantes: el bacilo, el ambiente y el huésped. El bacilo por la virulencia de la cepa, el ambiente por el hacinamiento y el huésped por los factores de riesgo que les acabo de mencionar. Bien, ahora hablemos acerca de la patogenia. La patogenia, en este caso, bien, disculpen, hablemos acerca del proceso de la patogenia. La patogenia normalmente es asociada a la prima infección. La prima infección se define como es cuando el beca entra por primera vez en contacto con el huésped. Generalmente ocurre en la infancia. Es por eso que la prima infección está principalmente asociada a ¿dónde? En este caso lo mencionamos acá. La prima infección está asociada normalmente a menores de 4 años, ¿no? No nos olvidemos esa parte. Bien, entonces en este caso vamos a tener la penetración de los bacilos de Koch que llegan a los alvéolos pulmonares. A las 48, bueno, va a haber una reacción inflamatoria inespecífica porque aún no se reconoce los bacilos de Koch. A las 48 horas va a haber una respuesta monocitaria y de los macrófagos. También va a ser que la destrucción de los bacilos en el sitio de inoculación, y los bacilos siguen viviendo en el interior de los macrófagos. Ahora, los bacilos van a permanecer activos y latentes, pero sin progreso. El bacilo inhibe el mecanismo de bactericidas como la fusión lisosomal, alteración del pH lisosomal, la catalasa y el superóxido dismutasa. El escape de las micobacterias a linfáticos, ileares y a la sangre. Esta es su vía de cómo se van a diseminar, ¿no? Bueno, acá está el otro tipo de mecanismo que van a estar presente, en este caso la proliferación bacilar incontrolada. En un caso, en el 95% de los casos puede ser asintomático o enfermedad leve. Cuando hablemos de una proliferación de las bacterias en los macrófagos alveolares, se van a multiplicar alrededor de las 25-32 horas. Vamos a ver un freno inicial, que va a ser un control inmune. En la TBC latente va a ser una TBC asintomática. Sin control inmune se va a hacer en general el TBC. Bueno, uno de los criterios muy importantes a observar en el TBC es el complejo de Ghon y el complejo de Ranke. El complejo de Ghon se desarrolla en los ganglios iliares y eso ocurre en la prima infección. Y el complejo de Ranke es la calcificación del complejo de Ghon, que normalmente se genera a las 6 semanas aproximadamente. También podemos hacer una prueba de tuberculina en una reacción epidérmica para determinar o no si es que tenemos en este caso tuberculosis. Sin embargo, ya no es eficaz, ya que normalmente toda la población, sobre todo en el Perú, porque somos el número 2 en Latinoamérica que tiene TBC, por lo cual podemos tener TBC, pero no puede estar en su forma activa, puede estar en el estado latente. Entonces la prueba de tuberculina ya se ha desechado. Bueno, y acá encontramos la formación de los granulomas, ¿no? Que son células epitelioides, que ya son histiocitos, en este caso, pero ya no son monocitos, porque están en tejido. Y bueno, ahora hablemos acerca también de dónde ocurre la infección. Normalmente ocurre primero en el ápice, después se va al ilio, y después se va a los ganglios periliares, y después se queda en reserva. Cuando se queda en reserva, normalmente recordemos a los 15-19 años, que puede ser una reinfección.
Puede haber una TBC miliar, que es decir, que es sistémica y afecta a varios órganos. Puede haber el mal de Pot, que afecta a las TBC, las vértebras. TBC meningias, como el sistema nervioso central. El TBC gastrointestinal, el genitourinario en la mama. Y en este caso también vamos a observar si es que hay una lesión linfática. Vamos a ver las famosas escrófulas, que son las laceraciones de los ganglios linfáticos que van a tener material gaseoso que está drenando. Y en este caso vamos a determinar que es TBC. La manifestación clínica común es la tos y expectoración mayor de 15 días, malestar en general, anorexia con pérdida de peso, febrícula vespertina, expectoración mucoide y purulenta, hemoptisis, sudor nocturno y dolor pleurítico. Bien, hablemos acerca de los tumores. Ya para la parte final, hablemos de los tumores. Los tumores. En este caso, los tumores, el más común es el adenocarcinoma de pulmón. El adenocarcinoma de pulmón va a ser generado principalmente por el humo del cigarro, la cual es el alquitrán. También está el alfa-pireno, la cual también es el material canceroso para los cigarros. Bien, ya lo explicábamos también en esto en patología neoplásica, ¿no? Si se recuerdan y se quieren dar un paso, cuál es el material exacto del cual genera el cáncer del adenocarcinoma pulmonar, es recomendable que lo vean. Bueno, entonces los tumores en el 90% está asociado al cigarro y a los hidrocarburos. El más frecuente es el adenocarcinoma. El carcinoma epidermoide le sigue, el carcinoma de células pequeñas, el carcinoma de células grandes es el 2% y otros. Bueno, supervivencia 15% a los 5 años. Los carcinomas de células pequeñas son los más agresivos, con las características neuroendocrinas asociadas a los síndromes paraneoplásicos. Y en acá observamos que los adenocarcinomas van a tener un patrón, que puede ser lipídico, acinar micropapilar, papilar sólido, o según el patrón predominante. Lipídico porque tiene alas de mariposa, acinar porque se encuentran en los acinos y produce moco, micropapilar porque son pequeños dedos, papilar porque son en forma de dedos y sólido porque se encuentran en un material ya sólido, pues, ¿no? Valga la redundancia. El carcinoma epidermoide vamos a ver la forma queratinizante y no queratinizante o basaloide. Y también vamos a observar que va a haber tumores neuroendocrinos, ¿no? Bueno, ahora, los síntomas de los tumores es la hemoptisis, la baja de peso, síndrome de vena cava superior y síndrome paraneoplásicos, normalmente asociado a 1 a 10% de los casos, ¿no? Vamos a observar que el adenocarcinoma se va a transmitir vía, bueno, en este caso va a ser metástasis por vía linfática o por vía sanguínea. Linfática se va a ir a los ganglios mediastinales y en este caso después se va a ir a los colectores linfáticos y cuando es por vía sanguínea se va a ir al hígado y al cerebro. Para reconocer cuándo es un adenocarcinoma o un carcinoma epidermoide o carcinoma escamoso, vamos a observar que los adenocarcinomas se encuentran en la periferia y los carcinomas epidermoides o escamosos se encuentran en los ilios. Bueno, ahora hablemos acerca de la pleura. Hablamos en un inicio del neumotórax, del derrame pleural, y ahora vamos a hablar acerca de los tumores. Derrames pleurales, ya lo hablamos, insuficiencia cardíaca, síndrome nefrótico, neumonía. Neumotórax por aire, ¿no? Puede ser espontáneo. Los tumores, vamos a encontrar el tumor fibroso solitario y el mesotelioma maligno. En este caso, cuando hablamos de adenocarcinomas pulmonares, vamos a hablar en este caso por radiaciones como el uranio, amianto, radón, y a nivel molecular como son los oncogenes, el CEMIC, CARRAS, EGFR, CEMET, CECIT. Los más comunes es el CARRAS y EGFR. Y para observar es una inmunohistoquímica se utiliza TTF1 y napsina A para observar algún tipo de, pues, ¿no?, de alteración, ¿no? Y bueno, en este caso son la clasificación de los neumotórax según su causa. Bien, entonces, esto ha sido patología pulmonar. Espero les haya agradado y les haya gustado. Si es así, por favor dejen un like y comenten cualquier duda que tengan y estaré con gusto para responderles. Nos vemos en un próximo video.